Hello there, good evening. Good evening. How are you today? Everything good. Okay, I'm glad to know that. Okay, let's begin with our session today. Entre la primera y segunda curva, la juventud la Voy a... de la misma manera la potencia de sus ancianos. Los convencieron de recurrir a actos. Okay, so I want you to look at the pictures that we have here. Okay, and I want you to tell me, what is this? What is it? What is this picture? Welcome, Giovanni. Okay, Erickson, Alcides, will you be in the class or just listen? Aquí voy a estar un rato. Okay. The picture is glass of water. Excellent. Now, what about the picture number 2? Is a refrigerator. Okay. Now, what happens if I put the glass of water inside of the refrigerator? What happens? Is a refrigerator with a glass of water. Okay, yes, that's true. But what happens with the water? Froze. It's hot? The water, it be froze. It's frozen? Okay, excellent. And maybe the glass, it will broke later. Okay, the glass can break later? Well, maybe because you put in the, how do you say, the part of the refrigerator is in the high part of the refrigerator. At the top of the refrigerator, the freezer? At the top. The freezer. The freezer. Mm-hmm. The possibility is in the freezer. Okay, so if I put the water in the freezer, the glass will break. Mm-hmm. Okay, interesting. Let's continue with another example. Now, same with the water, okay? Now it's different. What happens if the water, now it's close to the fire? What happens to the water? Can you repeat, teacher? What happened with the water with what? If I have fire and I put the water in fire, what happens to the water? The water, it
it be hot? Ah, okay. Excellent. Now look at the next pair of pictures. Here we have, what is this? What is this place? The beach? The beach, okay. And if you go to the beach, what happens to your skin? What happens? You can burn your skin. Uh-huh. This is what we call sunburns. This is Because the it is, word, teacher. yeah, that is the word. Because it is from the sun. So it is a sunburn. Okay. Okay, so if you go to the You beach, can see like shrimps. you can see shrimps as well if you go to the beach. Oh, you look like a shrimp, you mean? Yeah, you can look like a shrimp. Okay, yes, you will look red everywhere. Especially if your skin is not dark, it will be the worst. Mm-hmm. If Okay, your skin is uh like white. yeah, that will be horrible. Okay, excellent. So let's review again. If I put water in the freezer, it freezes, right? Right. If I put water on fire, it gets hot. And if I go to the beach, I get sunburns. Okay? Mm-hmm. So that is the review. Let's begin with the next part. Okay. Okay. So in this part, we check the information that we called. What is the name for this? Erickson? Of this what? Zero What condition? is the name of the topic? Zero conditional. Excellent. Very good. That is the topic that we checked today. Now, when do I use the zero conditional? Magali, when do I use? Choose facts. Exactly. So let's check again the examples that we checked before, the ones that I showed you. Okay, so here are the examples that I showed you before on the pictures, okay? So let's identify the structures that we have here. Okay, Magali, can you help me reading the first sentence, please? Just read. If you put water in the Freezer, freezer, if you put water in the, es que casi no lo veo, por eso no.
No lo puedo pronunciar. Okay, give me a second. I will make it bigger. Okay, can you see it now? Okay. If you put water in the freezer, Freezer? Mhm. What is happens? The sentence continue. If you put water in the freezer, it just continue reading. You have not finished. Just continue. it freezes. It freezes. Okay, excellent. Now, can you read the number 2, Giovanni? If you pour water on fire in head top. Mhm. And let me see, Erickson, can you help me with the last one? The number 3. Yes. If you go to the beach, you get sunburns. Okay, excellent. So now that we have all of the examples and that you helped me reading, I'm going to make them smaller again. Just give me a second. Okay, so we can see them all together. All right. So I want you to look at the information, okay? Look at this. When we start the sentence, what is the word that I use? What is this? What is the word? If. If. Okay. So at the beginning, oops, I need to use the word if. This if is the condition. Okay. Teacher, and what is the meaning of truth facts? Truth, verdades. Facts, hechos. Oh, okay. So it's true facts, verdades con hechos, and you start with if. Yes, because this is my condition. So I need to start with if. Okay. Now, Okay. after the word if, what is the word that I need to use, Magali? What is the word? You, Okay, you, but what is you? Verb. You is a verb? What is you? subject. Excellent. Very good. Thank you, Magali. Okay, so as you can see, we have the conditional and then I have the subject. After the subject, what do I need? Verb. I need the verb. Now, what is the tense of the verb? Is it present, past, or future? What is it? Present. Present, exactly. So this is simple present. Okay. Now, after the verb, what do I need? What is this? Complement.
the complement. Excellent. Now, look at this, and this is important. After the complement, I have not finished the information. No, I need to use a comma because the information continues. Okay, I have not finished. I need more information. So after the comma, what do I need to use? Giovanni? What? After the comma, what is the word that I need? Para asegurar que lo que sería is freeze, que está en el freezer. My question is, look at this. We have a comma, okay? We have a comma. What Para is the separar. word after the comma? Un soya. Another subject. Thank you, Magali. So what was it, Giovanni? Uh-huh. Okay, the subject. And after the subject, what do I need again? Verb. Verb. Another verb. Excellent. And this verb is in present, past, future. This is present, past, or future. Presente simple. This is simple Simple present. present. Very good. And sometimes, not all of the time, because look at this. In this one, you have only the verb, okay? But what about the other ones? You don't have only the verb. What is the other thing? Complement. Another complement. Exactly. So this is the complete structure that we follow to create a zero conditional sentence, okay? Now, let's look at this. Let's go back again to this example. If you put water in the freezer, it freezes, okay? In case you don't understand the word freezes, let me show you what that is. Give me a second. Oh, they gave you the word there. Teacher. Tell me, Erickson. Yes, Erickson? Can you speak a little more loud? I don't know. Maybe it's my phone. I don't know, but I can listen. Can you listen to me now? A little bit. Okay. Okay. Yeah, but continue. I will try. All right. Does that happen for everyone? Magali, can you listen to me? Okay, maybe not. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, yes. Yes, you can. Okay. All right. I will try to speak a little bit louder, but no, I cannot speak that much louder because I am in the house and I'm not alone. Okay. But I will try. Okay. So when we talk about freeze, the verb, because this is a verb, okay? The verb freeze, this is what I mean. Okay. For example, when you put, okay, the water in the refrigerator or in the freezer, this is what happens to the water. It freezes, okay? So this is true or this is false? True or false?
True. This is true, right? So we can tell that this is a true. Excellent. Now, what about the other one? If you put water on fire, it gets hot. This is true or false? If you put water on fire, it gets hot. True or false? True. True, definitely. Okay. And what about if you go to the beach? You get sunburns. Okay, remember the sunburns? These are the sunburns. So if you go to the beach, you get sunburns. Is this true or false? It's true. It's true, right? So as you can see, whenever I use the zero conditional, is because I'm talking about truths or facts, okay? What do I mean by facts? Simple, something that you can prove, okay? If you can prove it, then it is something that is a truth or a fact, okay? Teacher, una pregunta. Tell me. Estas son para asegurar algo que sí, es como, bueno, no sé cómo explicarle, quizás lo que estamos poniendo de ejemplo es que sí va, lo primero en la refri, el agua en la refri pues se congela. Ujú. Estamos dándole que sí es verdadero, que el agua pues con el fuego pues al echarle apaga el fuego, se puede decir hasta cierto punto es verdadero. Y la otra pues andar en la playa también genera que se pueda quemar la piel. O sea que estas oraciones son para asegurar algo, para decir si es falso o es verdadero. Not really, not really. We Ujú. use the zero conditional to talk about facts, to talk about things that are true, okay? I was Ok. asking you true or false so you can identify if the information is okay. But actually, this is only to talk about facts, okay? Cuando les pregunté falso o verdadero, era para que me entendieran de que estas oraciones, las tres oraciones son verdaderas. Las tres oraciones son hechos, porque ustedes lo pueden probar. Si ustedes ahorita van a la refri, ponen un poquito de agua en el freezer, si tienen un freezer en la refri, lo dejan un ratito y van a ver que en una hora el agua ya está freeze, ¿ok? Lo mismo, si ahorita van a su cocina, encienden la cocina y ponen agua ahí, en un ratito gets hot, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de truths or facts, estamos hablando de hechos o verdades, algo que ustedes pueden probar si ustedes lo hacen por su cuenta porque es verdadero, es cierto. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, truths or facts, es cuando nosotros utilizamos el zero conditional. Así como lo dice la misma palabra, es una condicional. Significa que algo tiene que pasar para que haya un resultado. Okay? So this is the other thing that we are going to check here. Look at this. When I have these sentences, okay, I'm going to separate this one. The first part of the sentence is the conditional, okay? I'm going to change the color here so we can get it. Okay? So in this part, all of this or we can say the condition so you can get it better. And this one is the result, okay? So when we use the conditionals, this is what we mean. We provide a condition, so we get a result. If you put water in the freezer, what is the result? It freezes. If you put water on fire, that is the condition. What happens? What is the result?
it gets hot, okay? If you go to the beach, what happens? You get sunburns, okay? So when we talk about the conditionals, we talk about a condition and a result. We talk about two different things, okay? But this specific conditional, because there are many conditionals, you will check other conditionals later. But these conditionals here are specifically for truths and facts, nothing else, okay? Más adelante ustedes van a ver otro tipo de condicionales porque hay diferentes, pero estas específicamente se enfocan solo en lo que es cierto. That is why, as you can see in the verse, we are using simple present in both ideas. Como estamos hablando de cosas verdaderas o cosas que son hechos, por eso estamos utilizando el simple present. Esa es la única razón. ¿Ok? Si estuviésemos hablando de algo diferente, no necesitáramos el simple present, pero como es algo cierto, es algo verdadero, algo que se puede probar, tenemos que hablar en el simple present. ¿Ok? ¿Preguntas? Questions so far? Teacher, you can only with the subject if, or you can with another you he, she, subject. Sure, if you are speaking about someone else, if he puts water in the freezer, it freezes. Mm, Yeah, only in okay. that case, it will change because if this is he, we need to change also the verb. If he puts water in the freezer, it freezes. Because this it is talking about the water. So that is why I am using it, because I talk about the water. But yeah, in here, you can use any other subject, no problem. If she puts water in the freezer, if they put the water in the freezer. So it doesn't matter. You can change this one because they are just pronouns. Okay? I can use do, does. No, No. no, because this is not the simple present. We are just using the verb in simple present. This is a conditional. So the structure that you have to follow is only this. You cannot use anything else. You only need the conditional, the subject, the verb, and one complement if you consider necessary. And the same for the other part, but nothing else. Aquí no estamos hablando del presente simple, no es el tiempo el que estamos trabajando. Aquí estamos trabajando con una conditional. Entonces, decimos que está en simple present porque obviamente si cambiamos aquí el subject, así como hicimos anteriormente, el verbo también va a cambiar. Y cuando cambiamos este verbo es porque está en simple present. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que el verbo tiene que estar en simple present porque a veces puede cambiar. Pero no vamos a utilizar la estructura del presente simple acá, solamente los verbos. ¿Ok? Okay. Um, I can say if you don't put some cream or cream on, you wet burrow. O sea, según la imagen que puso, podría decir, si no te pones crema solar, o sea, te quemas. Yeah, similar to the example that we have here. You start if you, again, if you. Don't Okay. put If you don't use,
Sunscreen, Sunscreen. así como, ajá, yes, yes. Okay. If you don't Sunscreen, use sunscreen, on, okay. But on if okay. you just put. Ajá, If okay. you put sunscreen on. You went, creo que, o sea, quemada se dice burn, algo así, o son. You get sunburn. Ah, ok. Porque estamos hablando del sol. So sunburns. Okay, yeah, in this case, yes. Aquí sí podemos usar el auxiliary porque es una oración negativa. Aquí sí. En las otras no, porque es affirmative sentence. Pero sí, si quiere hacer una oración negativa, por supuesto que necesitamos el auxiliary. En este caso, sí. Okay, Okay? teacher. Sí, Mhm. yes. Good. Any other question on this part? Okay. If we got no more questions, let's create some more examples. Okay. So, Giovanni, can you give me another example with this structure? Sample. Ajá. Okay, maybe Erickson, can you give me another example? Teacher. Ajá. One question. Help. Yeah, teacher. But, sorry. Eh, podría ver una condición con una pregunta, digamos. Si yo digo, if you estaría all night, when do you sleep? When do you sleep? Again, can you repeat the question? Okay. If you study all night, when do when do you sleep? Okay, Podría. actually that is a good question. If you O sea, study all si night, estudias when do toda you la sleep? noche, ¿cuándo duermes? Ajá. Yeah. Como preguntándole, ¿cuándo duermes? Si estudias toda la noche. Yeah, actually that is a good example of a question. Teacher, good night. Hello, Diana. Y podría, no sé, darnos otro ejemplo como para comprenderlo un poco más. Okay, sure. Okay, I will erase this one from here because I want you to focus on the affirmative sentences right now, okay? Then we can continue with the other structure. Okay, so for example, let me see another Teacher, thing that is a truth. Yes, Erickson, sorry. No, you told me if I have
example. Oh, yes. Do you have an example? Yeah. Okay, can you give me the example, please? If you don't sleep around 6 hours, you can feel tired in the morning. That is a good example, but I want to focus on the affirmative sentences right now, so you don't get confused or your classmates don't get confused with this, okay? This is not affirmative? No, that is negative. Because you are Okay. telling me if you don't get enough sleep. Okay, okay, teachers. Sorry, Okay. you can continue. Okay, thank you very much, Erickson. Okay, let me see another one. Okay. So here we have some other examples, okay? So Diana, can you help me with this example, please? If you swim fast, you get tired faster. Excellent. Can you help me with the next example, Melvin, please? If she throws garbage on the street, she litters. Excellent. And the last one, Giovanni, can you help me? If they sleep, will they feel better? Okay. So again, when you are using the zero conditional, what you try to do is to express something that it is true, something that you can prove, okay? And the structure that you follow to create this is the following. You always start with the condition, okay? Sometimes we can change the structure, but I will show you that later. Right now, let's focus on this, okay? Tenemos dos diferentes estructuras, pero ahorita quiero que nos enfoquemos en esta, para no confundir. So we start with the condition, if, okay? After that, we need a subject. The subject, it can be you, can be she, can be they, can be any subject that you know, okay? You can also use the names of the person. If Maria throws garbage, if Felipe and Samuel sleep well, okay? So you can also use the names because they are subjects, okay? After that, you need the verb in the simple present, as we can have here, put, go, swim, throws, sleep. Okay, simple present. And after that, we can use a complement. So to get the idea better, if you put what? Water on fire, go to the beach, swim fast, throw garbage, sleep well. Okay, so that is my complement, extra information. Then after that, I always need a comma to divide the ideas. Remember that one sentence is the conditional and the other one is the result, as we had in the previous example. The first one is the condition, okay? And the one that is in pink, okay,
This is the one that we know as the result. So if you don't have a result in the information, then that is not a condition. You always need to have a result. Okay? So we have a condition with the word if, and then we have the result. What happens? Okay? So for example, if you swim fast, that is a condition. What happens if you swim fast? Oh, you get tired faster, definitely. If she throws garbage on the street, what happens? She litters, okay? So you always need to have a result. Condition, result. Condition, result. Is the idea clearer for this, Diana? Okay, again, questions about the structure before we continue? Teacher, venía caminando, saliendo de mi trabajo, pero no le presté mucha atención, no pude escuchar. Okay. So what I was telling you is that when you create this type of sentences, you always need to follow this structure, always with the simple present. In all of the sentences, you always have a condition and then you have a result. Okay? Is the idea clear? Questions, anybody? Yes, teacher. No questions? No. No. Eh. Okay. O sea, sí, sí comprendo, pero son como un poquito más como dificultosos, pero sí. Sí, teacher, la verdad es que no sé, siento sí que es como un poco complicado. Cuesta entenderle también. Okay, Hoy but sí what estamos is the enchivolados. difficult? ¿Qué es lo que es difícil? ¿Qué es lo que no me han entendido todavía? Para yo poderles explicar, tal vez desde otro punto de vista, tal vez es más fácil que lo entendamos. Ajá. ¿Qué es lo que no está claro? ¿Qué es lo que aún tienen dudas sobre el tema? Es que esto no es como una forma de pregunta, como No. question y respuesta. O Ujú. sea, la condición puede ser, o sea, como una acción. Una condición puede ser cualquier cosa. Recuerde que una condición lo que me está diciendo es que esto tiene que pasar para que haya un resultado. Por ejemplo, como cuando su mamá le dice, si no comes, te voy a pegar. ¿Ok? Entonces la condición es, tengo que comer, porque si no el resultado es que me van a pegar. Entonces hay una condición y si esa condición se cumple o no se cumple, hay un resultado por esa condición. Entonces acá es lo que tenemos. Tenemos una condition y si esta condition pasa, tiene que haber un resultado de esa condition. Es como en el primer ejemplo. Si ustedes ponen agua en un refrigerador, específicamente en el freezer, el resultado por lógica es un hecho de que se va a congelar. ¿Ok? Entonces es como que ya pongo la condición, si yo meto el agua al freezer, ya esa es mi condición. Si esto pasa, si esto ocurre, este es el resultado. Condition, result. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Yes, teacher, it's Yes, yes. clear. Okay. Just that using it is a bit complicated. Okay.
o sea, sí lo ha explicado bien y sí se comprende. Lo que pasa es usarlos como no tenemos, o sea, no lo podemos, como le digo, no tenemos vocablo, Ujú. more vocablo. Entonces, ahorita lo sentimos como dificultoso, Ah, pero eh, conforme lo vayamos utilizando, entonces va a ser easy. yes, definitely. Sí, Well, correcto, estoy de acuerdo con ella porque la idea está ahí, está clara, solo es como vocabulario. Es más fácil si hay vocabulario para dar la idea With más certera, vocabulary. más fácil, porque si hay vocabulario, uno puede estructurar la condición y el resultado. mhm, that's true. I agree with that. Mhm. Ujú. Okay, so Of course. then, ajá, No, of course. okay, Teacher, ajá. um, I have a question and is how como sí, como how can you get more vocabulary for you your your método, como tu método de aprender vocabulario más fácil. Well, that is up to you. Elijan la forma que sea más fácil para ustedes. Por ejemplo, en lo personal, a mí me encanta leer. Entonces, a mí me gusta leer en inglés, porque sé que cuando leo en inglés siempre voy a encontrar alguna que otra palabra que es nueva para mí. Entonces, Mm. personalmente, a mí leer libros en inglés, especialmente de niños, me encanta, porque los libros para niños tienen una cantidad increíble de vocabulario porque ellos están aprendiendo. Son libros tal vez para niños de cuarto, quinto grado, pero que son native speakers. Yo no soy native speaker. Entonces, para mí, leer un libro de un niño de quinto o cuarto grado que es native speaker, al principio puede ser un reto, pero eventualmente me ayuda también a mí a aprender vocabulary, porque para eso les sirve también a ellos. Entonces, personalmente a mí, leer libros para niños me ayudó muchísimo. Eh, pero también me encantan las películas. Entonces, yo siempre que veo una película, incluso ahora, I speak English, pero incluso ahora, siempre le pongo subtítulos en English. No es porque yo no entienda lo que dice la película, es porque de repente a veces utilizan algunas palabras que normalmente yo no uso en un contexto general. Entonces yo digo, qué interesante cómo lo usaron esa palabra en este contexto específicamente. Entonces, eso es algo que al menos a mí me ha servido. Hay otras personas que, por ejemplo, les gusta leer sobre ciencias. Pueden buscar folletos o documentos relacionados con ciencia, si es algo que a ustedes les gusta. Pueden, qué sé yo, escuchar música. Algunas personas también pueden encontrar vocabulary en las canciones. Obviamente no en las que son así como muy como rap o hip hop, porque esas son muy rápidas, entonces es más difícil hallarle la pronunciation a las palabras y todo eso. Pero sí, yo siento que al final es elegir algo con lo que nos sintamos más cómodos, porque el problema es que si yo les digo, lean, y a ustedes no les gusta leer, no van a aprender vocabulary, porque lo van a ver como algo que la teacher me dijo que lo tengo que hacer, y no es así, sino que es algo que por nuestra propia cuenta tenemos que hacer con algo que a nosotros nos gusta. Hay En mi otras caso, personas, yo ajá, encuentro la lectura un poco no aburrida, pero no es mucho que me gusta leer, pero su método pienso que es un poco, no un poco, bastante bueno porque prácticamente que las palabras ya están ahí, ya solo es de uno marcarlas y después buscar el significado. exacto. Y otra sugerencia, y eso se los digo siempre a todos mis estudiantes, no usen Google Translate, no lo usen.
Creo que a ustedes no se los he mandado, pero al grupo anterior que tuve también se los mandé. Les envié 3 diccionarios diferentes que son de los mejores diccionarios que existen en inglés y que tienen la versión virtual, por eso me gustan. Jamás usen Google Translator. Google Translator les puede salvar tal vez en un ratito, una emergencia. Lo Ahí, pueden hacer. yo, Pero ah, traten de utilizar dictionaries. Cuando estamos aprendiendo inglés, tenemos que aprender el significado de las palabras y no la traducción de la palabra, porque traducciones pueden ser muchísimas. Lo que necesitamos es entender la palabra. ¿Cómo voy a utilizar yo esta palabra? ¿Ok? teacher, and Ya. you can share Ujú. the dictionaries. Sure, I will send you the links. Solo tengo que buscarlos porque no tengo siempre los diccionarios a la mano, pero sí, los voy a buscar y se los voy a enviar al grupo de WhatsApp para que los tengan. Hay uno de Cambridge que es muy bueno también. Ahí se pueden escuchar también las pronunciation, o sea, ahí, eh, ah, bueno, de hecho sirve bastante. Yo igual como la teacher hay cosas que yo las leo en inglés y eso es muy importante. El teléfono no lo queremos pasar. Yo soy una que no lo quiero pasar en inglés, pero lo importante, hoy sí ya hay ciertas cosas que sí las tengo en inglés, porque todo eso es importante. Escuchar, escuchar, escuchar. Yo vivo escuchando, pero hay cosas que no se me quedan. Y no se nos va a quedar en un ratito porque es mentira que se nos va a quedar en un ratito. For Entonces, example, It's a process. in my case, for example, I ay, use other translate. The name is Deep o Deep, algo así. Y, y también estuve probando usar Instagram en inglés y hay muchas palabras nuevas. Yep. Ah, Qué pero buena solo idea. lo probé para un ratito porque después ya no entendía nada. Entonces andaba medio perdido. ajá, yo en YouTube hay documentales que a veces las películas, como dice la teacher, es bien importante en inglés. Yo antes no los documentales los veía así en español, entonces de nada servía que lo viera en español si yo quería aprender inglés. Entonces en YouTube hay bastantes documentales o así de artistas que uno quiere saber o de programas, no sé, porque todo es que nos llame la atención, porque como dice la teacher, tal vez un libro no nos va a gustar porque no todos nos gusta leer, pero sí tal vez ver como las películas, las músicas, ya no voy a escuchar en español, sino que en inglés y así, que todo va cambiando. Es por el listen, porque el listen es bien importante. Si nosotros sabemos escuchar, vamos a poder hasta escribir y saber qué es lo que está diciendo. Yo al principio quería traducir y a mí me regañaban y me decían, no tenés que traducir y ahorita yo trato de no traducir porque sí hay palabras que hay que traducirlas, ¿verdad? Porque como que es necesario, pero no siempre. Sí, no, la traducción nunca es buena porque es lo que les digo, o sea, traducciones van a haber muchísimas dependiendo del idioma en el que estén. Por ejemplo, si ustedes se van para Perú, la misma palabra puede tener una traducción diferente. Y si hablamos español, Yes, pero son diferentes yes, palabras. it's true, teacher, Ujú. because it's funny and it's funny for me in this moment. Uh, you you say Perú porque when I don't know, no sé cómo puedo decir esto, pero cuando estuvimos en pandemia, yo usaba unas aplicaciones de ligue, ¿no? Entonces conocí a una chica de Perú que incluso bien bonito porque hubo química y solo chateamos, ¿no? O sea, nunca va a pasar nada, pero es bonito como uno conoce
que incluso en el español siempre allá en Perú se ocupan otras palabras bien diferentes que, digamos, casi tienen un significado igual, pero todavía uno no las logra captar en el momento con exactitud. ¿no? Sí, es cierto, esa parte es bastante bonita cuando tienen la oportunidad de conocer otro vocabulario y ahí nos damos cuenta que por eso cuando estamos tratando de aprender otro idioma no es bueno traducir porque a veces Google Translator les va a dar la primera traducción que aparezca, independientemente de si es la que ustedes están buscando. Entonces, por eso les digo, cuando estamos aprendiendo inglés, desde un principio es mejor tratar de entender cómo funciona la palabra. Por ejemplo, veo la palabra, un par de ejemplos, como me los dan a veces en el diccionario, tratar de entender el significado y yo usarlo. Produce. Hago yo un ejemplo para tratar de entender cómo funciona. Pero tratemos de ir evitando lo de la traducción. Yo sé que es difícil al principio porque queremos traducir todo, eso pasa, pero ya se van a dar cuenta que eventualmente se van a ir quitando eso y ya no van a tratar de estar traduciendo todo el tiempo, sino que tratar de entender cómo funciona la palabra. Okay? So then, Okay. thank you very much, everybody. It was a pleasure. Nice talk. Les voy a enviar entonces cuando les envíe lo de la information de la clase y les voy a enviar también los enlaces de los dictionaries para que también los guarden. ¿Ok? Okay, teacher. Thank you, Right. Have a teacher. beautiful night. Bye. See you tomorrow. See you. See you. See you. Bye.